Yo soy Carolina Pérez Datari, tengo 32 años, estudié lingüística y literatura en la Universidad Católica, estudié también un magíster en el extranjero en Inglaterra, en estudios del desarrollo, que para las y los que no sepan es cómo se desarrollan los países, ¿cierto? Cómo vamos acabando con la desigualdad y la gente puede acceder a más derechos. Yo me especialicé en eso desde la perspectiva de la participación ciudadana y de la transformación social, y además, como muchas de las personas que escuchan, yo empecé a ser voluntaria en el Techo a los 14 años, empecé a trabajar en tomas de terreno, trabajé también en la oficina del Techo, fui Federación Estudiantil en la Católica, fui FEUC, y hasta hace poquito era jefa de gabinete del senador Latorre, que es el único senador del Frente Amplio que existe hoy. Así que eso es un poco de mi vida, hay harto activismo. Me tocó también trabajar en Brasil con el movimiento Trabajadores Sin Techo y con la articulación de pueblos indígenas. Y también hay harto de política, si bien es primera vez que yo soy candidata a un cargo de representación, y fui federación estudiantil en la Católica, sobre todo durante los años del movimiento estudiantil. Yo fui electa el año 2011, eh, fuimos la continuidad, ¿cierto?, de la federación de Giorgio Jackson, y nos tocó también enfrentar un momento que nos hizo crecer mucho a esa edad, teníamos 23 años en ese entonces. Es una buena pregunta y creo que va como en los motivos más profundos de cada uno de los candidatos y candidatas, ¿cierto? Yo, como decía antes, siempre fui voluntaria y creo que todos queremos atacar las desigualdades que hay en este país, ¿cierto? Al centro del estallido está la desigualdad. Y tenemos que hacernos cargo de la desigualdad quienes la hemos vivido, quienes no las hemos vivido tan palpablemente, ¿cierto? Y cuando hablamos de desigualdad y los temas centrales que tú preguntas, yo diría que hay cuatro desigualdades en Chile de las que tenemos que hacernos cargo. Primero, la desigualdad de poder, porque una constitución distribuye el poder, ¿cierto? Y hoy día muy poquitos deciden por la mayoría. Tenemos que construir una democracia que pase de una democracia representativa a una participativa, donde, por ejemplo, haya mecanismos de democracia directa, plebiscitos a nivel local y a nivel nacional, iniciativas populares de ley, que diferentes organizaciones y personas puedan trabajar juntos y juntas y entregar propuestas de leyes que ellos creen que tienen que discutirse en el legislativo. Quitarle un poquito de poder al presidente, ¿cierto? Ya tenemos un sistema hiperpresidencialista en Chile, en donde efectivamente el presidente decide qué leyes se discuten y cuándo se discuten. Y en segundo lugar tenemos la desigualdad económica, ¿cierto? Hoy día el 1% más rico de este país se lleva la mitad de la riqueza, el 10% se lleva 2/3 de la riqueza. Entonces tenemos una distribución de riqueza que es escandalosa, donde hay una minoría que tiene mucho y hay una gran mayoría que no vive de manera digna. Eso tiene que ver con los derechos sociales, con cambiar un sistema de Estado que hoy día es subsidiario, a un sistema que sea cuidador, a un Estado que proteja. Eso significa, por ejemplo, hacernos cargo de algunos derechos sociales, y voy a hablar de dos en particular porque hacían la pregunta. Hay dos que no están en la Constitución, uno es el derecho a la vivienda y a la ciudad, quienes hemos trabajado con personas que viven en campamentos, sabemos lo trágico que es familias que a veces esperan una década por una casa para que sus hijas y hijas puedan vivir mejor. Ya el derecho al agua, ¿cierto? A mí me tocó trabajar en comunidades como Petorca, Quillota, donde efectivamente hay sequía y saqueo del agua, porque hoy día tenemos derechos de agua que están acumulados de nuevo en muy poquitas personas y tenemos que poner en la Constitución que el agua es un derecho humano y además tenemos que redistribuir los derechos de agua que hoy día están acumulados en una minoría. Y en tercer y cuarto lugar tenemos las desigualdades medioambientales, hay que hacernos cargo de la crisis climática, y ahí entran ciertos principios, como el principio de justicia intergeneracional, ¿cierto? No podemos dejar un país y un planeta peor para la generación que viene, y tenemos que en el fondo hacernos cargo también de quienes reciben las cargas ambientales, a veces por tener cordones industriales que se hacen cargo, por ejemplo, de proveer de energía al resto del país. Tenemos comunidades como Quintero y Puchuncaví que sufren problemas graves de salud producto de esas empresas. Y por último lugar, la desigualdad de género, entre hombres y mujeres, ¿cierto? Somos iguales, hay que reconocer a hombres, mujeres y disidencias sexuales como personas que somos iguales ante la ley, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el mismo trabajo, se paga el mismo sueldo, ya tenemos una brecha cerca de del 30% de sueldo entre hombres y mujeres, con reconocer las labores domésticas y de cuidado como trabajo. Un 20% del Producto Interno Bruto que se produce en nuestro país
viene de la labor que han cumplido históricamente las mujeres, ¿cierto? En la casa, cuidando adultos mayores, niños y niñas, y además no se carga las labores del hogar. Así que eso es algo que hay que reconocer. Es muy relevante, es un acto de justicia a las mujeres y avanzar también hacia la corresponsabilidad, ¿cierto? Un modelo que ha sido injusto con las mujeres y tenemos que empezar a compartir esas labores, hombres y mujeres, de manera mucho más palpable. Así que diría que para empezar, esos 4 ejes son fundamentales: medio ambiente, género, desigualdad económica y derechos sociales, y desigualdad de poder. Yo diría primero activista. Yo siempre fui activista desde muy chica, y creo que también represento a varias generaciones que hemos sido voluntarios y voluntarias. En segundo lugar, me definiría eh, como feminista. Creo que efectivamente hoy día estamos entendiendo que el feminismo no es poner a las mujeres sobre los hombres, ¿cierto?, en estructuras de poder y de opresión, sino que es desarmar las estructuras de opresión, para que todas y todos seamos iguales. Y en ese sentido, creo que el feminismo ha enseñado mucho, y ha enseñado también que no hay feminismo que no sea antirracista, por ejemplo, y que no se haga cargo también de las desigualdades económicas. Así que también desde la perspectiva que estamos poniendo en nuestra propuesta constitucional, el feminismo es un tema central y va desde el último hasta el primer artículo de la Constitución. Y en tercer lugar, diría la palabra colectivo. Yo soy parte de un colectivo político, se llama Revolución Democrática. Lo creamos porque no nos sentíamos identificados con ningún partido político. Estamos legalizados hace 3 años, y yo creo profundamente que para lograr cambios hay que actuar con otros. Eso significa que a veces nos podemos equivocar, eso significa que a veces nos puede costar llegar a acuerdos, pero sobre todo significa que cuando uno escoge tener compañeros y compañeras, está trabajando colectivamente para un país mejor, y eso, por lo menos a mí, me hace muchísimo sentido. Primero que todo, yo creo que es muy importante votar, ¿cierto? Me imagino que las personas que van a ver este video votaron por primera vez el año pasado y votaron por el apruebo o por el rechazo. Yo hice campaña activa por el apruebo, y creo que es una nueva generación que empieza como con un nuevo ciclo de votos, ¿cierto? Desde el apruebo en adelante. Y creo que eso es muy importante, porque les va a tocar construir el nuevo Chile. Esto no pasaba en nuestro país desde la dictadura. Tenemos todavía una constitución que fue escrita en el fondo por un grupo muy pequeño de hombres y que fue impuesta en nuestro país, eh, por medio de la violencia. Y tenemos hoy día la oportunidad histórica de hacer ese cambio y empezar un nuevo ciclo democrático en Chile, ¿cierto? Eso puede que no suceda en unos 50 años. En 50 años yo voy a tener 82, así que voy a ser un poco más viejita. Y a ustedes como generación les toca esa tarea, que yo creo que es una tarea tremenda, ¿cierto? Que es poder dibujar y escribir el nuevo Chile. Así que primero la invitación es ir a votar. En segundo lugar, traten de votar por listas. No solamente busquen una persona que les guste. ¿Por qué? Porque el sistema electoral privilegia la lista, privilegia las ideas por sobre las personas, que yo creo que es algo positivo. Tienen que buscar una lista que ustedes crean que sí se va a hacer cambio, escribir este nuevo Chile. Yo represento la lista Apruebo Dignidad, y nuestro lema es para que Chile sí cambie, porque hay otras personas que hablan, por ejemplo, del apruebo, pero que van patrocinadas por los partidos políticos de los últimos 30 años que han mantenido este sistema. Yo primero invito a votar a la lista Apruebo Dignidad, que representa estas nuevas fuerzas, ¿cierto? Donde vemos también muchas fuerzas jóvenes. Y en tercer lugar, a votar por mí, que estoy dentro de esa lista en el distrito 11. Yo soy Carolina Pérez Datari, mi código es IQ37, tenemos códigos súper raros, así que busquen IQ37 en la papeleta. De votar por mí porque represento una mirada nueva, pero también una mirada que es feminista, una mirada que quiere hacerse cargo desde las desigualdades, pero que sobre todo tiene muy claro que las promesas que uno hace en campaña son para cumplirlas. Y yo ahí doy y hago un compromiso irrestricto por el programa que estamos defendiendo, que es un programa colectivo. Los invito a verlo. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, hasta me dice que es una red social que yo no ocupaba, pero me encanta. Caro Pérez Datari en todas las redes, y además la página web www.caroperezdatari.cl, donde ustedes pueden entrar y ver cada una de las desigualdades que queremos atacar y cómo eso se hace desde la Constitución. Porque, ojo, no todo va a cambiar con la Constitución.
vamos a cambiar la base, las reglas, ¿cierto? Después de cambiar la Constitución viene todo un proceso del que ustedes van a ser parte también, de ir haciendo leyes que vayan acorde a ese nuevo pacto social que vamos a decidir. Así que espero que todas y todos participen. Muchas gracias por también la oportunidad y felicidades al Centro de Estudiantes por hacerse cargo de esto, que es un tema histórico del que tenemos que ser parte todos y todas, y sobre todo la gente que es más joven. Yo creo que nuestra generación y también la suya, yo todavía me siento parte de la generación joven, tenemos varias causas que son muy relevantes, ¿cierto? Creo que efectivamente nos toca ser parte de una generación que, que tiene muchas causas que son relevantes. Una causa es el feminismo, que creo que es algo que nos distingue de generaciones más viejas, y también la crisis climática, ¿cierto? Hoy día entendemos que no podemos construir un nuevo modelo de desarrollo o un nuevo país que no se haga cargo de eso. Y creo que el impulso de la juventud en esas dos causas en particular es fundamental. Eh, los grandes liderazgos en torno a lo que se ha instalado desde el feminismo y también desde la crisis climática, somos personas jóvenes. Y creo que esa visión tiene que estar en la Constitución. No solamente vamos a hacerlo las personas que somos mayores de edad, quienes se saltaron los torniquetes eran secundarios y secundarias, ¿cierto? Y yo también voy a apostar, porque el proceso constituyente es de su reglamento, que es cómo nos ponemos de acuerdo en cómo va a funcionar la convención, y por ejemplo nos ponemos de acuerdo en los mecanismos de participación para la misma. Una de las cosas que yo voy a llevar va a ser efectivamente la participación de secundarios y secundarias. Quizás no pueden votar todavía, pero tenemos que tener procesos de participación, ojalá lo más vinculantes posibles, que puedan hacer que jóvenes y adolescentes sean parte del proceso que estamos haciendo, porque el país que vamos a escribir es sobre todo su país, ¿cierto? Es el país en el que ellos van a vivir, así que el compromiso también no solamente es hablarle a los jóvenes que hoy día pueden votar, sino que es hacerlos parte mediante mecanismos de participación del proceso constituyente. La convención no puede ser un espacio en donde quienes seamos electos nos encerremos en un búnker, ¿cierto? Por un año y después salgamos con un papelito que es la nueva constitución, sino que tiene que ser un proceso poroso, estemos siempre debatiendo con la sociedad. De ahí hay varias propuestas, por ejemplo, que la convención itinere por diferentes regiones para que sea descentralizado, que la gente pueda organizarse, y esto incluye a menores de edad, por ejemplo, en iniciativas populares de artículo o de propuesta para la Constitución, y que los constituyentes y las constituyentes tengamos que debatirlas. Así que ahí la invitación no solamente es a votar, la invitación es a estar activos todo el año, porque efectivamente solamente con la participación de la ciudadanía vamos a llegar a una Constitución que nos represente a todos y a todas. Buenísimo, muchas gracias.